Luz y sal, mis queridos hermanos. Iniciamos nuestra reflexión de la lección 29 de este cuarto grado. El laico en medio del mundo. Señor Jesús, ayúdanos a ser luz y sal en nuestros ambientes, llevando tu amor y servicio a quienes lo necesitan. Reconocemos que, como laicos, nuestra misión es transformar el mundo desde adentro, siendo tus testigos en la vida cotidiana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El laico en medio del mundo. Noten ustedes que el título no dice el laico en el mundo, sino en medio del mundo. Significa que el cristiano bautizado vive su fe dentro de la sociedad, no solo en la parroquia. Su misión entonces es transformar el mundo desde su vida cotidiana, siendo presencia de Cristo allí donde está, para que no se nos olvide el día de la misa de clausura y nuestro envío al terminar el primer grado. Las palabras de envío fueron: Cristo y la Iglesia te envían al mundo. Nuestra respuesta fue: yo iré y lo daré. Entonces, toca pues a la Iglesia ser conciencia de las naciones y a los laicos sus dirigentes. El subtítulo de esta lección resume una verdad esencial. La Iglesia no está fuera del mundo, sino dentro de él como conciencia viva. Y los laicos somos su voz y sus manos en la historia. El laico no actúa solo en los templos, sino en la sociedad, donde su fe se convierte en fermento de justicia, verdad y esperanza. Ser dirigente no significa pertenecer o ser élite de poder, o tener una posición de control y dominio. Quien se crea así está equivocado, porque el dirigente es un servidor con responsabilidad cristiana, que ilumina las estructuras humanas con la luz del Evangelio. Agente de salvación. La Iglesia necesita que todos sus hijos actuemos como apóstoles para cumplir la misión que Cristo le confió: renovar al mundo y ser signo visible de unidad y salvación. Entre los hombres, todos, signo visible de unidad y salvación. El texto de esta lección subraya la urgencia de la participación de cada creyente en la obra evangelizadora de la Iglesia. Vamos a escuchar varias veces decir que el laico no realiza su misión principalmente en la parroquia, sino en la vida diaria, en la vida cotidiana, en los ambientes reales donde vive y trabaja, ahí, en medio del mundo y sus desafíos. Es donde estamos llamados a actuar como agentes de salvación, llevando el Evangelio a esos espacios que solo nosotros podemos transformar. Antecedentes. La lección 29, esta lección 29 de este cuarto grado, dice: termina nuestra instrucción acerca de la función que el laico ha de desempeñar como miembro de la Iglesia dentro de la vida eclesial. Significa que hasta este punto del curso de las lecciones 1 a la lección 28, hemos terminado esta primera parte. 28 lecciones previas, la mayoría centradas en la identidad, en la misión y participación del laico dentro de la Iglesia. La Escuela de Pastoral ha estado explicando qué hace el laico dentro de la Iglesia, es decir, nuestra identidad bautismal, ser Iglesia,
nuestra participación en la comunidad, en los sacramentos, en la oración, en la formación y el servicio, nuestra corresponsabilidad en la vida parroquial y eclesial, nuestro papel en los ministerios, en los grupos, en los apostolados y estructuras internas de la Iglesia. También cómo vivimos nuestra fe ad intra, es decir, al interior de la Iglesia, en la vida interna, pues, de la Iglesia. Esta parte ya terminó. Y ahora, a partir de esta lección 29, comienza otra dimensión, la misión del laico en medio del mundo, es decir, fuera del templo, en la sociedad, en la cultura, en la economía, en la política, en la familia, en el trabajo. Todo esto mencionado ya, aunque no en profundidad. ¿Qué documentos hemos estudiado? Aunque el índice del calendario de nuestra escuela de pastoral no menciona cada documento explícitamente por el contenido de estas lecciones, es claro que se estudiaron ya los documentos del Concilio Vaticano II, Apostolicam Actuositatem, sobre el apostolado de los laicos, Lumen Gentium, especialmente sobre el pueblo de Dios y los laicos. Las referencias se encuentran, ustedes las pueden ver en el pie de página de cada una de las lecciones. Apostolicam Actuositatem y Lumen Gentium constituyen la base doctrinal de la eclesialidad laical, así como otros documentos complementarios. Estos son los documentos complementarios. Christi Fideles Laici, del Papa Juan Pablo II sobre la vocación y misión de los laicos. Evangelii Nuntiandi, del Papa Pablo VI, sobre la evangelización, y otros documentos sobre la acción católica, y además textos sobre ministerios laicales. La Iglesia necesita, pues, la acción de sus hijos para cumplir su misión renovadora, para ser signo de unidad y salvación entre los hombres. Antes de continuar, mis hermanos, quiero compartir algo de mi experiencia a título completamente personal. No forma parte del contenido de esta lección, pero puede ayudarnos a comprender mejor lo que estamos estudiando. Cuando yo cursé tercer grado y cuarto grado, pensé que había entendido lo que significaba ser iglesia y hacer iglesia. Es una frase que cae bien, tiene ritmo, tiene simetría, suena bien, suena espiritual. Es como esas frases que uno escucha en las reuniones y piensa, claro, sí, eso es. Pero cuando la quiero explicar, no sabemos cómo. Con el tiempo, me di cuenta de que, aunque estudié los temas con dedicación, ser y hacer iglesia, no me quedó claro. No alcancé a comprender del todo las dos dimensiones en las que el laico vive su fe. Creo que esto no solo me pasa o me pasó a mí. Muchos nos quedamos en el estudio teórico sin lograr ver cómo se encarna en la vida diaria. No es falta de interés, seguramente. Falta de compromiso tampoco, ni de amor a la iglesia. Simplemente muchos de nosotros nos quedamos en el estudio, en ese estudio teórico de leer las lecciones y ya, sin alcanzar a ver cómo estas dos dimensiones se viven en lo cotidiano. Por eso, aunque aprendimos definiciones y contenidos, no terminamos de entender qué es ser iglesia,
en nuestra identidad bautismal, que se vive en la fe, en la oración, en los sacramentos y en la comunión, y que es hacer iglesia. Esa es nuestra misión en el mundo, transformar nuestros ambientes con el Evangelio. Esta falta de claridad no es desobediencia, sino una dificultad real para conectar la doctrina con la vida diaria. Reconocerlo no es un fracaso, sino el primer paso para redescubrir que el laico tiene un lugar único y necesario en la iglesia. Vivir la fe donde nadie más puede hacerlo, en medio del mundo, siendo presencia de Cristo allí, donde se trabaja, se convive y se lucha cada día. A veces, en la escuela de pastoral estudiamos con dedicación los temas de ser iglesia y hacer iglesia, pero no siempre logramos comprenderlos en su plenitud. La distinción ser iglesia y hacer iglesia no aparecen como frases literales en nuestros documentos, pero su origen doctrinal está en el Concilio Vaticano II, es decir, en sus documentos, especialmente en Lumen Gentium, que trata la identidad de la Iglesia. La síntesis ser Iglesia, que es la identidad, y hacer Iglesia, que es su misión, comenzó a usarse pastoralmente después del Concilio Vaticano II, entre finales de los años 60 y 70, cuando la Iglesia empezó a traducir el lenguaje conciliar y a expresiones pedagógicas más simples para la formación de nosotros los laicos. El Concilio Vaticano II enseña que la vocación laical tiene una doble dimensión: la santificación interna de la Iglesia, ustedes y yo. El ejemplo está a la izquierda de la imagen y la consagración del mundo a la derecha. Lo vemos también en la siguiente imagen. Les hago una pregunta. Si el apostolado de los laicos debe ser primordialmente en el mundo, en nuestras realidades temporales, ¿debo dejar entonces de servir en el culto? La respuesta es no. No se debe dejar de participar del apostolado en el culto, en la liturgia, en la catequesis, en los ministerios parroquiales, pero sí es necesario reequilibrar nuestras prioridades para cumplir con nuestra vocación específica en las dos dimensiones, en el culto y en el mundo. Sin embargo, la primacía del mundo es nuestro lugar. Nuestro apostolado principal es ordenar las realidades temporales según el plan de Dios. Ya lo hemos dicho en otro momento, en la familia, en el trabajo, en la política y en la sociedad. El mundo, pues, es el ambiente y el medio de nuestra vocación. La necesidad del culto es nuestra fuerza. Nuestra participación en la vida de la parroquia y en el culto es necesaria para nutrir nuestra fe. Es lo que nos capacita para llevar a Cristo al mundo. Dice el decreto Apostolicam Actua Citatem: si no hay una unión íntima con Cristo, que se da justo en el culto, no se puede dar fruto en el mundo. En la parroquia, nuestra función es colaboración, no sustitución. Nuestro papel no es, pues, reemplazar a los sacerdotes o que nos hagamos o que nos convirtamos en laicos clericales, sino que actuemos como apóstoles en los lugares donde ellos no llegan. Debemos evitar, pues, como ya mencioné, el clericalismo laical, porque corremos el riesgo
que nos dediquemos tanto a las actividades dentro de la parroquia que se nos olvide la misión específica de ser levadura y fermento en la sociedad. Ser pues luz y sal del mundo. Con estas palabras nos saludamos. ¿Y qué queremos decir cuando pronunciamos reunir y servir? Significa reunirnos en el culto y servir en el mundo. El apostolado en el culto y el apostolado en el mundo son dos escenarios que no se oponen, sino que se complementan. Partimos desde la liturgia, que nos nutre para que la vida cotidiana y profesional se convierta en un verdadero sacrificio espiritual ofrecido a Dios. La recomendación es mantener nuestro servicio en el culto, pero asegurarnos que el mayor tiempo y energía estén enfocados en el testimonio cristiano, en nuestros ambientes y en el entorno social. Los laicos vamos entonces de la parroquia al mundo. Nuestro escenario principal son las estructuras sociales. Es ahí donde se debe evangelizar con la palabra y el testimonio. Sigo insistiendo, y no lo digo yo, lo dicen los documentos del magisterio de la Iglesia. En la política, en la economía, en la cultura, en la familia, en el trabajo, etc. Nuestra misión es ser agentes de salvación. Otra vez, nuestra misión es ser agentes de salvación. Allí donde se decide el rumbo de la humanidad. En la parroquia parece, ustedes lo saben, parece que todos cumplimos, parece que todos somos buenos y santos cristianos, pero al salir de la parroquia las cosas cambian. Es cuando se muestra realmente ser iglesia para hacer iglesia en el mundo. Bien, bien. Iniciamos entonces, ahora sí, el tema de la lección después de estos mensajes que acabamos de compartir. Iniciamos el tema de la lección con el estudio de la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual. Gaudium et Spes, gozo y esperanza. Bueno, ahora vamos a abordar nuestros estudios sobre la Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes. Esta lección nos introduce al estudio que une doctrina y pastoral. La Iglesia contempla el mundo no con distancia, sino con solidaridad y amor, consciente de que su misión es acompañar al hombre en su historia. El laico formado en este cuarto grado y con esta visión aprende a leer los signos de los tiempos y a responder con fe madura a los desafíos del mundo moderno. Proemio. La palabra proemio que ustedes ven ahí no es exclusiva de la Iglesia Católica. Es un término literario en general que se usa en la Iglesia de manera formal. Se usa también el prólogo. Es la introducción formal que encabeza un documento oficial. Constitución, decreto o declaración conciliar de un documento o libro litúrgico. Esto es parte de lo que vamos a estudiar y reflexionar en esta lección. Gaudium et Spes. Los gozos y las esperanzas. Se define como una constitución pastoral porque no separa la teoría de la práctica. Une los principios doctrinales como quién es el hombre, ¿sí? ¿Quién es el hombre? Con la acción concreta ante los problemas más urgentes de la sociedad. La unidad en lo permanente y lo mudable. Esta lección nos advierte que si bien hay verdades eternas, la Iglesia también responde a circunstancias contingentes y mutables.
Esto exige del laico un criterio teológico vivo, capaz de aplicar las enseñanzas de hace décadas, que cobran vida hoy en los problemas nuevos que surgen y que vamos a reflexionar algunos de ellos hoy. Alguien dirá, ¿y por qué tanto estudio para ser laico? Pues porque ser laico no es una condición pasiva, sino un derecho y un deber del bautizado. Tras entender entonces que el seglar, nosotros, tenemos un lugar propio en la iglesia, el enfoque se traslada ahora hacia su verdadero campo de batalla, en el mundo. Del templo al mundo, ya lo mencionamos. El laico no busca solo acumular conocimientos, sino prepararlo en la formación para interpretar los signos de los tiempos. El estudio de la Constitución Gaudium et Spes es la herramienta para que el cristiano no huya del mundo, sino que lo comprenda y lo transforme desde dentro, siendo signo de unidad en el mundo y de una realidad que cambia constantemente. Esta constitución, Gaudium et Spes, gozo y esperanza, expresa la actitud de la Iglesia ante el mundo contemporáneo. No lo condena, sino dialoga. No se encierra, sino sale al encuentro. Su nombre, gozo y esperanza, revela que la Iglesia comparte las alegrías y angustias de la humanidad. El laico, como parte de la Iglesia, estamos llamados a ser puente entre la fe y la vida, entre el Evangelio y la cultura. Unión íntima de la Iglesia con la familia universal. La Iglesia se reconoce solidaria con toda la humanidad. Nada verdaderamente humano le es ajeno. El laico, como miembro de esa iglesia, participa de esta unión, en su trabajo, en su familia, en su compromiso social. Son lugares donde la gracia actúa. Ser cristiano no nos separa del mundo, sino que nos inserta más y profundamente en él para transformarlo desde dentro. Destinatarios de la palabra conciliar. El concilio se dirige a todos los hombres, no solo a los creyentes, como a ustedes y a mí, porque la Iglesia reconoce que su misión es universal y que su palabra tiene sentido para toda la familia humana. No habla únicamente hacia adentro, sino que entra en diálogo con cada persona, cultura y nación. Convencida de que toda vida humana posee una dignidad que merece ser escuchada, acompañada y servida. Por eso contempla el mundo no como un simple escenario material, sino como el lugar donde se desarrolla la historia del hombre, sus luchas, sus avances, sus heridas y sus esperanzas. Ese mundo, con toda su complejidad, es para la Iglesia un espacio donde Dios actúa y donde el ser humano busca su sentido de vida. Y esta mirada nace de una convicción fundamentalmente en el mundo, que ha sido creado por Dios con bondad y está sostenido por su amor. Y aunque esté marcado por el pecado, ha sido redimido por Cristo, que lo ha asumido y transformado desde dentro. Por eso la Iglesia no mira la realidad con miedo ni con condena, sino con un realismo lleno de esperanza, sabiendo que la historia humana está llamada a la plenitud. Y además de esa plenitud, mira pues esa realidad, no con miedo, repito, no con miedo ni con condena, sino con realismo, lleno de esperanza, sabiendo que la historia humana está llamada a la plenitud y que cada persona, creyente o no, participa de ese destino que Cristo ha abierto para todos.
El laico, entonces, mis hermanos, ustedes y yo, somos testigos de esa redención en medio de las realidades temporales. Como hemos dicho, en la política, en la economía, en la cultura, en la ciencia. Nuestra misión es mostrar que el amor del Creador sostiene todo lo que existe. La Iglesia al servicio del hombre. Algunos buscan poder para la impunidad, para el tráfico de influencias, para controlar información, para crear dependencia económica y servirse de los demás. Otros buscan poder para enriquecerse, para monopolizar sectores, para acumular capital, para influir en las decisiones públicas, para controlar cadenas de suministro de alimentos básicos y también los energéticos, porque quien controla los recursos controla las decisiones. La Iglesia, mis hermanos, no busca poder, sino servicio. Su tarea es salvar al hombre entero, cuerpo, inteligencia y voluntad, para renovar a la sociedad. Nosotros los laicos participamos en esta obra, sirviendo desde nuestras actividades en la comunidad y en nuestros entornos o ambientes. El servicio cristiano es la transformación del corazón humano por la verdad y el amor. Eso estamos reflexionando. La exposición preliminar de esta lección nos muestra una radiografía de la situación del hombre en el mundo de hoy. Esta exposición estructural no es una ocurrencia, un invento o casualidad. La lección se centra en estos puntos porque es un resumen fiel del proemio que acabo de mencionar, de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, los gozos y las esperanzas, y uno de los documentos más importantes del Concilio Vaticano II. El objetivo de la lección es recordarnos que como laicos cristianos vivimos frente a las realidades temporales actuales, no para que seamos espectadores, sino para que comprendamos que nuestra fe no está separada de los problemas en el mundo de hoy. Veamos en qué consiste cada uno de los puntos de esta imagen que ustedes ven. Esperanzas y temores. El mundo contemporáneo vive una paradoja, es decir, se vive en dos realidades que parecen incompatibles y que están ocurriendo al mismo tiempo. Eso es la paradoja. Nunca habíamos tenido tantos avances y sin embargo nunca habíamos sentido tanta incertidumbre. La técnica ha multiplicado nuestras capacidades, pero no ha colmado o calmado, más bien no ha calmado nuestras angustias, esas angustias más profundas. Por un lado, la humanidad celebra logros impresionantes, descubrimientos médicos que prolongan la vida, tecnologías que conectan continentes en segundos, la inteligencia artificial, qué barbaridad con esa inteligencia artificial, exploración espacial, medicina de precisión, comodidades que generan pues nuestro bienestar en generaciones que han ocurrido antes y ahora también. Y ahora, desde antes y ahora, es posible que ni siquiera las hubiéramos imaginado. Todo esto alimenta esperanzas legítimas. El progreso, el bienestar, las soluciones rápidas, la eficiencia y la comodidad. Pero al mismo tiempo crecen los temores reales. Las guerras que pueden escalar globalmente a la guerra nuclear,
las crisis ecológicas que amenazan el futuro, la soledad, la ansiedad, la depresión en la sociedad, que se vive en la sociedad, la pérdida de sentido, el vacío interior, el miedo al fracaso, las tecnologías que pueden volverse contra el ser humano, la sensación de que tenemos mucho pero no sabemos para qué. La lección quiere que ustedes y yo descubramos algo esencial. El progreso material no ha resuelto la angustia humana, porque la angustia no nace de la falta de máquinas, sino de la falta del sentido de la vida. El ser humano puede dominar la materia, pero no puede fabricar por sí mismo la paz interior, la esperanza verdadera, el sentido de la vida, la permanencia del amor, la seguridad ante la muerte, aceptar la propia fragilidad sin negarla, sin huir de ella y sin dejar que destruya la identidad. Por eso, aunque el mundo avance, el corazón se pregunta, ¿para qué? ¿Para qué vivo? ¿Qué vale realmente la pena? ¿Quién sostiene mi vida? La técnica responde al cómo, pero no al por qué. La ciencia explica lo que es, pero no para qué existe. El progreso mejora la vida exterior, pero no cura la vida interior. Esta lección, mis hermanos, nos invita a mirar con honestidad. Vivimos entre esperanzas y temores. La respuesta es, el progreso nos da herramientas, pero solo Dios nos da sentido. Cambios profundos. Uno de estos cambios es la inquietud espiritual que está unida a una transformación ahora mayormente global que ha cambiado la manera en que el ser humano piensa y vive. Todas las ciencias han adquirido un papel central en la formación del pensamiento moderno, desplazando otras formas tradicionales de comprender la realidad. Además de la conquista del espacio, la humanidad explora la existencia de vida y otros mundos o en otros mundos más allá del sistema solar. La técnica avanza con una rapidez impresionante. Se explora la Tierra como nunca antes, desde sus océanos hasta su atmósfera, para comprender el clima, los ecosistemas y los riesgos globales. Se organiza la vida social. Ahora el ser humano ya no solo explora el espacio cercano, sino mundos lejanos alrededor de otras estrellas. Este dominio creciente se extiende también sobre el tiempo. Conocemos mejor el pasado gracias a la historia y tratamos de anticiparnos al futuro. Este progreso genera una tensión interior, la aceleración de los cambios que supera la capacidad humana para asimilarlos, provocando turbación, desconcierto y sensación de desbordamiento. El mundo se vuelve más complejo y rápido, mientras el espíritu humano busca sentido, estabilidad y orientación. En el fondo, esta reflexión muestra que el avance científico y técnico es real y poderoso, pero no elimina la necesidad de una sabiduría más profunda. El ser humano puede dominar la naturaleza y planear el futuro, pero sigue necesitando comprender quién es, hacia dónde va y qué da valor a su existencia. La técnica transforma el mundo exterior, pero solo una visión integral del hombre puede transformar el interior o su interior. Se reconoce que estamos en una nueva era de la historia,
El laico debe entender que ya no vive en un mundo estático, sino en una evolución acelerada. La Constitución Pastoral, Gaudium et Spes, nos enseña que este progreso, aunque valioso, no basta para orientar el corazón humano. La inteligencia y la técnica pueden multiplicar nuestras capacidades, pero no puede responder por sí sola a las preguntas más profundas del hombre. Cambios en el orden social. Que les quede esta palabra, como dijera, que les quede, se quede grabada en su mente, en su conciencia. Cambio o cambios en el orden social. El tema es por demás importante porque la Iglesia analiza esto para que los laicos, ustedes y yo, sepamos que las tentaciones o crisis de valores a menudo vienen del entorno cambiante que se llama orden social. El mundo que cambia y los valores en tensión. Necesitan pues entonces discernimiento. ¿Qué son los cambios en el orden social? Se refiere al orden de dominio político mundial. Cuando el dominio político no se ejerce solo con la independencia, con la soberanía de las naciones y sus fronteras, hoy funciona a través de grandes mecanismos como la influencia institucional, quien controla o influye en organismos internacionales como la ONU, el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial del Comercio y otras más, tienen la capacidad, estos organismos internacionales, tienen la capacidad de orientar normas, acuerdos y decisiones globales. Otros el poder normativo. Los países o bloques con mayor estabilidad y capacidad legal imponen estándares que otros deben seguir en el comercio, en los derechos internacionales, en las regulaciones, en la tecnología y en la seguridad. En las alianzas estratégicas, el poder político mundial se organiza en alianzas, no en países aislados. Quien forma parte de alianzas fuertes tiene más peso en las decisiones globales del mundo. El poder político mundial hoy se ejerce creando reglas, instituciones y alianzas que otros países deben seguir. Orden de dominio económico mundial. Aquí el poder no depende solo de la riqueza, sino del control de sistemas, es decir, el control de los mercados globales. Quien domina los sectores estratégicos como la energía, la tecnología, el transporte y las finanzas influye en la economía mundial. Lo estamos viendo en Medio Oriente y no sabemos, no conocemos todavía el final. El control de las cadenas de suministro. El poder económico hoy se basa en controlar dónde se produce, quién produce y cómo se distribuye. También lo vemos en Medio Oriente y también nos está afectando a nosotros hasta este otro lado. Las monedas y finanzas internacionales. Las monedas fuertes como el dólar, el petrodólar, el euro y los bancos centrales influyen en los sistemas de pago globales. Ellos determinan quién tiene ventaja económica. El poder económico entonces, el poder económico mundial, se ejerce controlando los flujos de dinero, de recursos, de producción y de tecnología. Orden de poder mundial. Este es el nivel más profundo. Este es el nivel
que realmente estructura todo lo demás. No es un gobierno secreto, sino una red de fuerzas que moldean el mundo, como el poder tecnológico, porque quien domina la inteligencia artificial, que ya la estamos viendo ahí tan cerca, los datos, las comunicaciones y la infraestructura digital, tiene un poder sin precedentes. El poder cultural, las narrativas que imponen los valores, los modelos de vida y los contenidos mediáticos, estos que moldean mentalidades. Quien controla la cultura, controla la percepción de lo que debe creerse. El poder científico y técnico, la capacidad de innovar, de investigar y desarrollar nuevas tecnologías define quién lidera el futuro, y también lo estamos viviendo. En el poder demográfico, las poblaciones jóvenes numerosas tienen peso, porque las sociedades envejecidas pierden influencia. El poder mundial ya no es solo militar o económico, hoy es tecnológico, cultural y también demográfico. ¿Qué ha cambiado desde la Primera y Segunda Guerra Mundial y desde el Concilio Vaticano II a la fecha? Lo que antes era dominio territorial, que ustedes ven ahí a la izquierda, ahora es dominio sistémico. Lo que antes era fuerza militar, ahora es control de información. Lo que antes era riqueza, ahora es capacidad de innovación. Lo que antes era propaganda, ahora es influencia cultural global. El orden mundial actual se sostiene en tres pilares. En el dominio político a través de las instituciones y reglas. El dominio económico a través de los mercados y las cadenas globales. El dominio de poder a través de la tecnología y de la cultura, además de la ciencia. En una frase, quien controla estos niveles influye en el mundo. El poder del mundo y la misión de la Iglesia. El mundo puede inquietarse ante las ideologías de dominio político, económico o global. A veces estas realidades parecen gigantescas, amenazantes o capaces de determinar el destino de la humanidad. Pero la Iglesia sabe y lo proclama desde el Evangelio, que todo poder humano es pasajero, frágil y limitado. Ningún sistema, por grande que parezca, puede tocar el centro del alma ni comprar lo que Dios da gratuitamente. La Iglesia no existe para competir con los poderes del mundo, ni para desenmascarar conspiraciones. Su misión es más alta y más humilde a la vez: anunciar a Cristo y acompañar la transformación del corazón humano, que es el único lugar donde se decide la verdadera libertad. Los poderes del mundo cambian, el corazón convertido permanece. Por eso, aunque existan estructuras políticas, económicas o culturales que ya mencioné y que influyen en la historia, la Iglesia no se deja definir por ellas. No busca dominar sino servir. No quiere controlar sino iluminar. No pretende imponer sino proponer el camino de la verdad que libera. El hombre puede asustarse ante ideologías que prometen control total o que parecen dirigir el destino del planeta. Pero esas ideologías, cualquiera de ellas, por fuertes que parezcan, así como los imperios, no pueden dar sentido, no pueden salvar, no pueden sanar el alma. Son como castillos de arena, impresionan desde lejos, pero no resisten la prueba del tiempo. La gracia, en cambio, es gratuita. El amor de Dios no se compra. La dignidad humana no depende de sistemas o de ideologías, así como de imperios. La salvación del hombre no está en el poder, sino en la conversión.
Por eso la Iglesia nos recuerda al mundo que lo esencial no se negocia en los mercados ni se decide en los parlamentos, sino en el interior de cada persona. Y allí, en ese lugar secreto donde solo Dios entra, es donde la Iglesia quiere estar, acompañando, iluminando, sanando y anunciando esperanza. Cristo lo dijo con una claridad que atraviesa todos los tiempos y todos los siglos. El cielo y la tierra pasarán. No porque el universo sea malo ni porque la creación carezca de valor, sino porque todo lo creado es finito, limitado, destinado a cumplir su misión y luego dejar paso a la plenitud de Dios. Cuando Cristo afirma que el cielo y la tierra pasarán, está recordándonos algo esencial. Nada creado es absoluto, porque todo lo que existe dentro del mundo, las personas, las instituciones, las ideologías, los poderes, las culturas, las tecnologías, incluso el mismo universo, es limitado y pasajero, porque no posee en sí mismo la plenitud ni la última palabra sobre la realidad. Nada humano, pues, es definitivo. Ningún poder, ninguna ideología, ninguna estructura dura para siempre. La inteligencia humana, aunque, aunque en esta lección se hace distinguir la inteligencia humana, tan grande, tan capaz, tan admirable, tiene un límite porque fue creada dentro del tiempo y del espacio. Y lo creado, por definición, mis queridos hermanos, no es eterno. El ser humano es maravilloso, pero no es Dios. Puede explorar galaxias, definir el ADN, definir o descifrarlo, construir sistemas políticos o económicos, pero no puede salvarse a sí mismo. Cristo nos termina diciendo, pero mis palabras no pasarán. Es decir, lo que viene de Dios es eterno. Lo que nace del amor no muere. Lo que se construye en la verdad permanece. Lo que se entrega a Dios se salva. Todo lo demás, repito, los poderes, las ideologías, los sistemas, las estructuras, los miedos, todo eso es pasajero, es frágil, incapaz de comprar lo que Dios nos da gratuitamente. ¿Por qué la lección 29, esta lección, tiene por título El laico en medio del mundo? Ya lo había yo preguntado. Y una de sus secciones trata el tema cambios en el orden social. Pues porque los laicos vivimos nuestra vocación dentro del mundo real, no fuera de él. Y ese mundo ha cambiado profundamente en lo político, económico, cultural y tecnológico y mucho más. Para evangelizar, el laico debe discernir esos cambios y comprender cómo afectan la vida humana. La misión laical consiste, pues, en iluminar esos procesos desde el Evangelio. Por eso esta lección, explica el orden social para mostrarnos dónde y cómo debemos actuar como laicos. ¿Qué dice Gaudium et Spes a la Iglesia y a los laicos? Que la Iglesia está unida al destino de toda la humanidad. Los gozos y esperanzas son también los suyos. Que los laicos tenemos la misión de transformar el mundo desde dentro, con la vida, el trabajo y el compromiso. Que debemos leer los signos de los tiempos y actuar con responsabilidad cristiana en la sociedad. Que el progreso técnico y social necesita una brújula moral que solo la dignidad humana y el Evangelio pueden dar. Y que la verdadera renovación del mundo comienza en la conversión del corazón, no en el poder.
en los cambios psicológicos, morales y religiosos. El cambio de mentalidad y de las estructuras sociales provocan que muchas ideas heredadas entren en discusión. Ideas heredadas significa formas de pensar, sentir o actuar que recibimos del pasado, de la familia, la cultura, la sociedad o las instituciones, y que influyen en nuestra manera de ver el mundo. Los jóvenes que viven estos cambios con mayor intensidad reaccionan con impaciencia, con búsqueda a veces angustiosas, deseando participar activamente en la vida social. Esto genera tensiones con sus padres y con los educadores, quienes encuentran cada vez más difícil orientar a los jóvenes en un mundo que ya no funciona con los mismos códigos del pasado. Las ideas, las leyes y las instituciones heredadas ya no encajan del todo con la realidad actual, generando confusión en las conductas y en las normas sociales. Estos cambios afectan también la vida religiosa. Un espíritu crítico más maduro purifica la fe y la hace más personal. Pero al mismo tiempo muchos se alejan influenciados por una cultura que presenta la negación de Dios como progreso. Y esto se da a partir de las preparatorias y de las universidades. Esta tensión cultural y espiritual explica la perturbación en la que viven muchas personas. Vivimos en una época donde todo se mueve, todo se discute y todo se redefine. Y donde la fe es llamada a ser más consciente, más personal y libre, en medio de una sociedad que oscila entre la búsqueda de sentido y el alejamiento de lo religioso. Los desequilibrios del mundo moderno. Consiste en la rapidez con que cambian las estructuras sociales y las mentalidades que provocan un ambiente de desorden y confusión. Las contradicciones del mundo moderno se vuelven más visibles y generan desequilibrios profundos en la vida de las personas. El ser humano experimenta una tensión interna, posee una inteligencia técnica muy desarrollada, pero carece de una visión unificada que le permita integrar todo su conocimiento. A esto se suma el choque entre la búsqueda de eficacia inmediata y las exigencias de la conciencia moral, así como la presión de la vida colectiva frente a la necesidad de reflexión personal y de la contemplación. Desequilibrio en la especialización profesional. También aparece un desequilibrio entre la especialización profesional y la capacidad de comprender la realidad en su conjunto. Significa que el ser humano moderno sabe muchísimo sobre cosas muy específicas, pero cada vez se entiende menos el sentido global de la vida, de la sociedad y de sí mismo. Estos desequilibrios se reflejan en la familia, afectada por condiciones económicas y sociales, por conflictos entre generaciones y por nuevas formas de relación entre hombres y mujeres. A nivel global, surgen discrepancias raciales, sociales y económicas entre los países ricos, menos ricos y pobres. Incluso las instituciones internacionales creadas para promover la paz se ven superadas por ideologías, por intereses particulares y egoísmos internacionales. Todo este conjunto de tensiones alimenta la desconfianza, la hostilidad y los conflictos. El ser humano queda atrapado entonces en sentidos contradictorios que al mismo tiempo son causa de los desequilibrios y víctimas de sus consecuencias. Aspiraciones
más universales de la humanidad. El mundo vive una creciente convicción de que la humanidad no solo puede dominar mejor las cosas creadas, sino que debe construir un orden político, económico y social más justo, más humano y más digno para todos. Por eso surgen los reclamos de quienes carecen de los bienes elementales y denuncian la injusticia. Los países en desarrollo exigen participar plenamente en la vida moderna. Los pueblos pobres cuestionan a los ricos. La mujer reclama igualdad real y los trabajadores y campesinos buscan no solo sobrevivir, sino desarrollarse y participar activamente en la vida social. Sin embargo, mientras estas aspiraciones crecen, también aumenta la distancia entre naciones ricas y pobres y se profundizan dependencias que generan frustración y desigualdad. Bajo todas estas situaciones late un deseo más profundo, la sed universal de una vida plena, libre y verdaderamente humana, capaz de aprovechar las posibilidades del mundo actual sin perder la dignidad. Al mismo tiempo, las naciones deben buscar formas y formar más bien una comunidad más unida, pero el mundo aparece dividido entre caminos opuestos, la libertad o la esclavitud, el progreso o el retroceso, la fraternidad o el odio. El ser humano eh, debe saber que las fuerzas que ha puesto en marcha pueden servirle o destruirlo, y por eso se interroga con inquietud sobre el rumbo que debe tomar. Los interrogantes más profundos del hombre. Los desequilibrios del mundo moderno no son sólo externos, nacen del desequilibrio interior del ser humano. En su corazón conviven fuerzas opuestas. Es limitado, pero desea lo infinito. Está llamado a una vida superior, pero se ve arrastrado por múltiples deseos que lo obligan a elegir o renunciar. Como pecador, experimenta la contradicción de hacer lo que no quiere y dejar de hacer lo que desea. Esta división interior se proyecta hacia afuera y genera las discordias sociales que hieren al mundo. Muchos, absorbidos por el materialismo práctico o por la miseria, no alcanzan a reconocer este drama interior. Otros desafían únicamente en el esfuerzo humano para lograr la liberación total. Mientras algunos viven desesperados por encontrar sentido, reducen la vida a un significado puramente objetivo. O más bien, este significado debería ser o debe ser puramente subjetivo en vez de objetivo, subjetivo. Sin embargo, en medio de esta confusión, cada vez más personas vuelven a plantearse las preguntas fundamentales. ¿Qué es el hombre? ¿Qué sentido tienen el dolor, el mal y la muerte? ¿Qué valor tienen los logros humanos? ¿Qué puede esperar entonces el hombre de la sociedad? ¿Y qué puede esperar de ella? ¿Qué hay después de esta vida? La Iglesia responde que solo Cristo muerto y resucitado ilumina plenamente el misterio del hombre y le da fuerza para alcanzar su vocación más alta. En él se encuentra la clave, el centro y el fin de la historia humana. Bajo su luz, el Concilio Vaticano II ha afirmado que más allá de los cambios del mundo, se tienen certezas. Y así, entonces existen realidades permanentes cuyo fundamento último es Cristo, el mismo, ayer, hoy y siempre. Por eso la Iglesia habla al mundo
para esclarecer el misterio del hombre y ayudar a encontrar respuestas verdaderas a los problemas más profundos de nuestra época. Y bien, quiero entonces aquí agregar una conclusión central y también final de esta lección. La lección 29 nos enseña que el laico no es espectador. Ustedes y yo no somos espectadores, sino protagonistas del Evangelio en la historia humana. Que nuestra misión es vivir la fe en medio del mundo, transformar las estructuras desde dentro y ser conciencia viva de Dios en la sociedad. La Iglesia, a través de nosotros los laicos, se hace presente en cada ámbito humano, sea en educación, en el trabajo, en la cultura o en la política, o donde estemos. Porque la política, mis hermanos, escuchen bien, la política es servicio cuando se busca el bien común. Por otra parte, la política es solo poder cuando busca el beneficio personal de un grupo o de intereses particulares. Los laicos, mis hermanos, ustedes y yo, no somos espectadores, lo acabo de decir, sino protagonistas del Evangelio en la historia humana, para que el mundo se renueve en Cristo. Así, el laico, nosotros, cumplimos nuestra vocación al ser luz y sal en nuestros ambientes, en nuestros pueblos, en nuestra ciudad, en los lugares donde haga falta esperanza y signo de unidad entre los hombres, mis hermanos, reunir y servir. Bien, mis hermanos, mis hermanitos queridos, hemos terminado nuestra lección. No es mi deseo cansarles, llevamos ya un poco más de, pues casi la hora, pero considero que estos temas son importantes si queremos comprender las realidades temporales de nuestro tiempo, nuestra posición de laicos también, y no solamente de palabra, sino de, pues como laicos activos. Terminamos y nos despedimos, hermanitos. Espíritu Santo, fuente de luz y de verdad, renueva en nosotros el fuego del amor y la sabiduría para servir con alegría. Virgen María, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, guíanos en el camino de la fe y haznos dóciles a tu Hijo, para que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios y el bien de los hombres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.